Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al módulo 4 del curso del personal del IJAM. En principio vamos a hablar de las consecuencias de la violencia doméstica o intrafamiliar en el desarrollo infanto-juvenil. El programa de hoy es bastante amplio. En la primera parte vamos a hablar de videojuegos, agresividad y violencia, definiciones y vínculos entre ambas, los factores desinhibidores de la agresividad, las causas de la violencia y los tipos de violencia, y la violencia en la ludopatía. La evolución del juego presencial al juego online, qué diferencias hay con el juego presencial o tradicional, cómo son los perfiles de los apostadores recreativos sin problemas, y cómo influyen las variables personales, familiares y sociales en la conducta del juego online. En la segunda parte veríamos las características del uso problemático e intensivo de Internet, qué consecuencias tiene, físicas, psicosociales, y también cómo pueden ser implementados los recursos virtuales para el aprendizaje, el entrenamiento y trabajo profesional, y así como la terapia personal. Cómo son las nuevas tendencias en los juegos online, qué legislaciones existen en Argentina, qué problemas o dificultades hay entre jurisdicciones respecto a la exclusión o la autoexclusión, cómo es la legislación internacional del juego online, legislaciones internacionales vigentes, qué conclusiones y perspectivas y protección de los apostadores. Bueno, vamos a empezar en el tema. Evidentemente, hay distintos motivos sociales y culturales. Y en base a todos los datos existentes a la actualidad cada vez más numerosos, sabemos que tanto los niños, las niñas y adolescentes sufren violencia en distintos lugares, en el hogar, en la escuela, en los sistemas de protección y justicia, en el trabajo y en la comunidad. En base a ello, sabemos que los menores de edad son agredidos precisamente en aquellos lugares y espacios donde tendrían que ser protegidos, recibir afecto, recibir estímulos para su desarrollo integral y también para que se los cuide y promueva sus derechos. ¿Qué pasa con los videojuegos y la violencia? Fíjense que el director de PC Gamer en 2005, ya hace 15 años, demostró o vio que numerosos estudios científicos habían comprobado los efectos negativos que tienen los juegos ultraviolentos en jóvenes y niños. Sobre todo los juegos de manipulación de armas en primera persona, porque los mismos pasan a incorporar la violencia como una forma de resolver los conflictos. Y los van desensibilizando emocionalmente en la vida real. Distintas fuerzas armadas, particularmente del primer mundo, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, han distribuido y producido estos juegos de primera persona distribuyéndolos gratuitos. Uno de los juegos se llama America's Army, que sería para entrenar y ver el desempeño lúdico de los usuarios, incluyéndolos gratuitamente en su base de datos. ¿Y esto qué fue para ellos? Una herramienta de reclutamiento para adolescentes que funcionaban bien o que eran muy efectivos en las tácticas de guerra y en participar en todo esto. Los usuarios se iban familiarizando con tácticas de combate, con el uso de armas y estrategias de guerra que eran absolutamente similares a las armas que se estaban utilizando en los conflictos bélicos que se vieron involucrados en distintos lugares del mundo. ¿Qué obtenían con esto? Que en el juego los usuarios se iban desensibilizando a la sangre, al asesinato, elevaban sus reflejos, mejoraban la puntería y se familiarizaban con escenarios reales de confrontación. Es el primer videojuego que le dio, según ellos, capacitación laboral. Otro tanto
ha ocurrido con otros ejércitos. ¿Qué consecuencias tienen los videojuegos violentos? Donald Cook, ante un testimonio de la Academia Nacional de Pediatría, el Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos, en el año 2000, decía ya hace 20 años que los niños y adolescentes que juegan juegos violentos se van desensibilizando de la violencia, tienen mayores niveles de pensamiento y conducta agresivo y actúan de manera hostil hacia los demás. ¿Qué motivos tiene esta capacitación al personal? Recordemos que el IJAM nace para autorizar, regular, administrar, explotar y fiscalizar y controlar las actividades inherentes a todos los juegos de azar, para erradicar el juego ilegal de la provincia, destinando las utilidades percibidas a financiar programas de asistencia social y educación, al bienestar y desarrollo comunitario y a promover el juego responsable. Garantiza la transparencia de la actividad mediante un comportamiento ético y respetando los preceptos fundamentales de responsabilidad social. ¿Por qué digo todo esto? Para que el curso y los motivos de esta capacitación nos permitan poder contar con elementos científicos válidos que nos les permitan a ustedes resistir de estos permanentes embates provenientes de diversas fuentes que atacan al juego de apuestas y lo imputan como causante de todos los problemas. Esto se hace a través de medios masivos de comunicación que permanentemente martillean con su amarillismo de noticias y enfatizando detalles truculentos, imputando al juego la causa de que personas violentas maten a un ser querido o cosas por el estilo. También los sectores conservadores, sectores religiosos, se oponen a la práctica del juego recreativo y a las entidades que las nuclean. También otros grupos políticos o sociales con otras orientaciones también intentan menoscabar la acción positiva que el juego puede tener como recreación. Entidades de defensa del consumidor. Y también existen los críticos por el uso de fondos, como lo ha hecho el IJAM en repetidas oportunidades para generar espacios alternativos de recreación en lugares donde no lo hay y de vida sana. Si haces porque haces y si no haces porque no haces. Es decir, hay muchos lugares en los cuales era necesario en el interior de las 5 regiones sanitarias de la provincia generar espacios alternativos, deportivos, de vida sana, como se ha hecho a lo largo de estos años. Inclusive recuerdo que en más de una oportunidad fue criticado el IJAM por todo eso. ¿Qué es el maltrato infantil? Todos sabemos que desde tiempos remotos el maltrato a los niños es universal. Pero a partir del siglo pasado, del siglo XX, en la ONU, Organización Mundial de la Salud, declaró los derechos del niño, considerándolo como un delito y un problema de profundas repercusiones de toda índole, psicológicas, sociales, éticas, médicas y legales. En 1962, ya distintos investigadores lo etiquetaron como el síndrome del niño maltratado. ¿Qué consecuencias tiene el maltrato infantil? Hay secuelas físicas producidas directamente por el abuso físico y sexual, y también el maltrato psicológico da lugar en el niño en el corto, y en el mediano y en el largo plazo, en su desarrollo evolutivo, distintas alteraciones emocionales, conductuales, etc.
La importancia, severidad y cronicidad de estas secuelas depende de qué. De la intensidad, tipo y frecuencia del maltrato, las características también del niño, su edad, su sexo, su temperamento, sus habilidades sociales, si se ha usado o no la violencia física para hacerlo, qué vínculo tiene el niño con el agresor, si tuvo apoyo o no dentro y fuera de la familia la víctima, y también si hubo acceso a los servicios de ayuda médica, psicológica y social. Definiendo nuevamente el maltrato infantil, y acá hay algo importante, cualquier acto por acción o por omisión, es decir, por no hacer, realizado por individuos, por instituciones o la sociedad en su conjunto, y todos los estados que derivan de estos actos o de la falta de ellos, que traigan como consecuencia privar a los niños de su libertad o sus derechos, o que dificulten su desarrollo óptimo. Esto es el maltrato, toda aquella conducta o conjunto de ellas que causa o provoca en una o más personas perjuicio, daño, sufrimiento, malestar o perturbación. Hay dos tipos fundamentales que están íntimamente relacionados y que muchas veces no pueden separarse, que son el maltrato físico y el psíquico. No solamente las acciones que dañan o causan injurias intencionales, siempre es intencional a la otra persona, sino también el uso inadecuado de cualquier sustancia para provocarle a la víctima una alteración de la conciencia y para someterla, alcoholizarla, darle estupefacientes, darle metanfetaminas, etc. ¿Qué es el abuso del maltrato físico? Cuando una persona causa intencionalmente lesiones físicas. Puede ocurrir en niños y adultos de distinto género y orientación social. ¿Cómo son las lesiones? Por puñetazos, patadas, quemaduras, mordeduras, y mediante el uso de armas como cuchillos, facas, bates de béisbol, etc. ¿Qué vemos en la víctima? Moretones, quemaduras, envenenamiento, fracturas o hemorragias internas. Según la Administración de Niños y Familias, en 2006, en Estados Unidos hubo 1.530 muertes de niños a consecuencia de este tipo de abusos. Algo más de 2 muertes cada 100.000 niños. Fíjense lo importante que está acá abajo. El 75, o sea, 3 de cada 4 niños eran menores de 4 años. Y el mayor número de muertes registrados fue en bebés menores de 1 año de edad. ¿Qué es el maltrato o el abuso psicológico? Es aquel maltrato que se caracteriza por manifestaciones psicológicas, mentales, emocionales o morales. Se afectan los sentimientos, se afecta la inteligencia, se afecta la memoria, etc. ¿Qué ejemplos de maltrato o abuso psicológico podemos dar que después vamos a detallar? El acoso sexual, manifestaciones de racismo, el bullying, el mobbing y el acoso escolar. Después vamos a ver qué son cada una de ellas. El abuso sexual infantil, ¿a qué se refiere? Es una conducta sexual que ocurre entre un adulto y un niño o entre 2 niños. Pero en el caso de que sean 2 niños, uno de los cuales, el agresor o victimario, es de hecho el dominante o es significativamente mayor que la víctima. Por ejemplo, el agresor tiene 16 años y la víctima 5 años. Las conductas sexuales de abuso pueden incluir tocar los pechos, los genitales y nalgas,
mientras la víctima puede estar vestida o desvestida. También incluyen otras conductas como el exhibicionismo, el curilingo, la felatio, la penetración vaginal oral con el órgano sexual o objetos. Y otra forma de abuso sexual es la fotografía pornográfica. Esto es textos de la Academia de Pediatría y de Salud de Estados Unidos. Este es un tema importante. La publicidad que muchas veces vemos abunda enfatizando que los niños deben evitar el contacto con extraños. Pero casi todos los casos de violencia sexual en niños, ¿por quién son perpetrados? Por un familiar o un allegado a la familia. Puede ser un tío, un vecino, el padre, el abuelo, etc. ¿Qué es una violación? Es perpetrar una relación sexual cuando la víctima es sometida por la fuerza o se encuentra paralizada por el miedo, mediante amenazas, uso de armas, haber sido drogada, como dijimos antes. Si la víctima sufre una incapacidad mental, obviamente no puede tener un juicio racional, y también si se encuentra por debajo de la edad legal, para otorgar su consentimiento también se considera violación. Acá tenemos distintos tipos de maltrato infantil. El físico, el maltrato físico, que ya describimos, pero también vamos a saber qué es el abandono físico. El maltrato emocional, el abuso sexual, el abandono emocional, el síndrome de Munchausen por poderes y el maltrato institucional. El maltrato físico ya lo describimos. En un asterisco vamos a ver qué es el abandono físico. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque toda situación mediante la cual las necesidades físicas básicas del menor, ¿cuáles son las necesidades físicas? De alimentación, de higiene, de seguridad, atención médica, vestido, educación, vigilancia, no son atendidas adecuadamente por ningún adulto del grupo que convive con él. Fíjense qué importancia puede llegar a tener el abandono físico y cuántas veces se da. El maltrato emocional ya lo vimos, pero también es importante el concepto que está con el asterisco abajo. El abandono emocional es una situación en la que el niño no recibe el afecto, la estimulación, el apoyo y la protección necesarios en su vida, y esto inhibe su desarrollo óptimo. ¿Por qué ocurre el abandono emocional? Porque hay una falta de respuesta por parte de los padres, madres, cuidadores a las expresiones emocionales del niño. Si el niño llora, si el niño sonríe, no se le presta atención. Y esos intentos de aproximación e interacción no son respondidos. El abuso sexual también es importante. ¿Y en qué consiste cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto que está en una posición de poder y autoridad? Fíjate, ya dijimos que hay abuso con todos estos actos que ya describí. También alentar o forzar o permitir a un niño que toque de manera inapropiada al adulto, o el abuso sexual sin contacto físico. Solicitudes indecentes, exposición de los órganos sexuales a un niño para obtener gratificación sexual, realizar actos sexuales en presencia del menor, masturbación en presencia de un niño, pornografía, etc. Acá hay otro tema que por ahí para ustedes resulta un poco complejo, pero es interesante describirlo. Hay ciertos padres o madres o cuidadores que someten al niño a continuas exploraciones médicas, aunque el chico no esté enfermo. Inducen a que se le den medicamentos o que se le ingrese en un hospital
alegando que tiene síntomas que son ficticios o generados de manera activa por el adulto. Evidentemente, el adulto está maltratando y sometiendo al niño a todo este tipo de prácticas, y hay muchos casos en los cuales se da y se ve en diferentes servicios, no solo del mundo, sino también de nuestro país. Hay otro gran tema que fue visto estos días, que es el maltrato institucional. Maltrato institucional que puede ser incluido en personas o especialistas, tanto psicólogos como psiquiatras, que teniendo a su cargo, como se dio el caso tan sonado de la persona que estaba psicótica y que mató de un puntazo al policía. ¿Y por qué decimos que puede incluirse dentro del maltrato institucional? Cualquier legislación, procedimiento, actuación o omisión procedente de poderes públicos o derivada de la actuación individual de un profesional que compromete abuso, negligencia, detrimento de la salud, del bienestar físico o viole los derechos del niño y su infancia. Los médicos que trataban a este niño a esta persona que estaba con delirio paranoico, no solamente no lo asistieron adecuadamente, sino que sabían que estaba en su casa con una madre muy anciana que prácticamente no ejercía ninguna acción sobre él. Y no procedieron a su cuidado, a su internación, para evitar lo que ocurrió. Por otra parte, está el tema de que los chalecos que tenían supuestamente protectores los policías no tenían ninguna eficacia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos determinó que durante la cuarentena aumentaron las llamadas por violencia familiar en nuestro país. Este dato surge de la comparación del mismo periodo, o sea, del periodo en el cual existió la cuarentena del 20 de marzo al 31 de agosto de 2019 y el mismo periodo de 2020. Y prácticamente la cantidad de víctimas reportadas en el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se incrementó en un 30%, o sea, que la situación de encierro, la situación de convivencia forzada en un ámbito familiar durante la pandemia produjo un incremento de la violencia durante dicho periodo. Cuando el chico cuanto más joven es, más desamparado, más débil y paralizado, inmovilizado se sienta el individuo, más respuesta disociativa va a dar. Es decir, es como que trata de no sentir o disociar lo que le está pasando, de daños físicos, dolores, violación y tortura. En el sexo femenino, para sobrevivir ante estas agresiones que recibe reiteradamente, lo hace mediante sumisión. Los varones y la mayoría de los niños traumatizados manifiestan trastornos de externalización. ¿Qué es esto? Trastornos de conducta, volverse más agresivos, impulsivos o volverse oposicionistas. Estos son los varones. Sin embargo, la mayoría de las niñas traumatizadas reiteradamente por esto tienen trastornos que se llaman de internalización.
se sienten en un estado de disforia, en un estado de desasosiego, se sienten deprimidas, con ansiedad, o tratan de disociar lo que se está pasando y son menos diagnosticadas. ¿Qué ocurre a nivel de estos circuitos cuando hay pobreza y violencia extrema y estructurales? ¿Qué cambios estructurales cerebrales se van a producir y se transmitirán de generación en generación, como ocurre en muchos países del orbe? Hay también factores socioambientales de riesgo para la violencia. Las tensiones sociales, dificultades o crisis económicas, condiciones socioambientales causantes de frustración, como el desempleo, la presión en el grupo de pares. Muchos chicos sienten que tienen que seguir al rebaño, tienen que emborracharse para estar a tono con sus pares. La falta de oportunidades y la falta de promoción de condiciones que faciliten la igualdad y el bienestar social para los postergados. ¿Cuántos de ellos se han agravado durante la actual pandemia? En los 5 continentes, en Latinoamérica y también en nuestro país. Vamos a exponer algunos de los indicadores de maltrato que nosotros podemos ver en los chicos y podemos ver en los niños. Señales físicas como moretones, quemaduras, raspaduras, niños que van sucios, malolientes, con ropa inadecuada, que son descuidados, que tienen cansancio o están apáticos, que no tienen ganas de nada, que cambian significativamente la conducta escolar sin motivo, que a veces manifiestan conductas agresivas o rabietas, una actitud hipervigilante, estar recelosos. Es como han visto ustedes un perrito apaleado, que a veces ustedes levantan la mano y el perro tiene una actitud defensiva rápida, ¿no? A veces tienen conductas sexuales explícitas, juegos y conocimientos que son inadecuados para la edad que tienen, conductas de masturbación en público, niño que no quiere ir a la casa o tiene pocos amigos en la escuela, está poco motivado para las tareas escolares, después del fin de semana vuelve peor al colegio, presenta dolores frecuentes sin causa aparente, problemas alimenticios, o se sobrealimenta o devora, o tiene pérdida del apetito. En el caso de la pandemia, falta a las clases virtuales de forma reiterada y no lo justifica. Hay retrasos en su desarrollo de todo tipo, conductas antisociales, pequeños robos, a veces intento de suicidio, y esto hay que tomarlo en serio, si está muy deprimido. Tiene conductas regresivas, muy infantiles, y se evidencia que no hay cuidados básicos. ¿Qué podemos detectar en los padres o cuidadores? Parece que no se preocupan por el niño, no acuden nunca a las citas o reuniones que el colegio convoca, o la escuela. Desprecian y desvalorizan al niño en público, siente que su hijo es una propiedad, hay dificultades en la pareja, los padres están poco en la casa, a veces compensan, si es que lo pueden, cuando existía el dinero, bienes materiales, el escaso afecto que les dan, abusan de distintas drogas, hay trato desigual entre los hermanos, hay uno que es el niño modelo y otro es la ovejita negra, ¿no es cierto? Y esto se da mucho en muchas familias. A uno se lo toma como ejemplo,
que está sobreadaptado y que responde muy bien a lo que fulanito, tu hermano menor hizo y vos sos un tarado que no sos capaz de nada, ¿no? A veces hay una disciplina rígida y autoritaria con castigos. Ven al niño como, decíamos, la oveja negra, malvado. O son celosos y lo protegen desmesuradamente. Este gráfico nos habla un poco de los modelos que se ofrecen, ¿no es cierto? Dice el padre, pero bueno, abre la puerta, ¿qué es esto de pegar hacia tu hermana? La hermana está totalmente castigada, la hermanita menor. ¿Tú eres tonto? No, solo jugábamos al papá y la mamá, escuchando lo que ocurría en el dormitorio de los padres. Acá tienen todos los problemas que se dan con el maltrato infantil, problemas legales, médicos, educativos, psicológicos, sociales, jurídicos y éticos. Bueno, fíjense en lo que hace a los educadores. Nosotros nos importa esto porque, y a todos nos debe importar por el equipo interdisciplinario que estamos incluyendo en nuestros cursos para detectar signos tempranos de alerta en niños que viven metidos en la violencia doméstica. Debemos saber todo esto para asegurarles acceso a servicios comunitarios adecuados y orientarlo a especialistas que puedan resolverlo. También, otras formas de exponer a los niños a la violencia doméstica es detectar patrones de la conducta del adulto, que es la coerción como control, el daño o destrucción de los objetos, de las propiedades, de los juguetes, amenazar o dañar a las mascotas, si el niño tiene un perrito, un gato, etc. Y actos abusivos, emocionales, que lo amenazan, lo denigran, lo aterrorizan o le impiden la libertad. Fíjense que dentro de las variantes, en un extremo los niños pueden verse expuestos a un homicidio doméstico, que no solamente el evento más traumático, sino que también resulta en la pérdida de uno o ambos padres. Generalmente es un femicidio. Los niños expuestos pueden ver sus consecuencias, pueden ver los daños infligidos a su madre luego de ocurridos, y esto es producto de un trauma que no se borra a lo largo del tiempo. Evidentemente, los niños sometidos a violencia doméstica sufren otras cosas, además de la situación traumática, que influyen en su desarrollo ulterior. Estrés postraumático, trastorno por déficit atencional, trastorno oposicionista y trastornos de conducta. Por ahí una imagen puede más que 1000 palabras. Miren la carita de este chico. Problemas emocionales y conductuales, problemas psicosociales, bullying, ausentismo en el colegio. Fíjense, la imagen puede más que 1000 palabras, golpes que dejan huella. La imagen de esta chiquita que sufre de estrés crónico y conflictos en el hogar. Gran parte de la violencia permanece oculta. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque los niños y niñas se sienten incapaces de denunciar los actos de violencia. ¿Por qué? Por miedo a las represalias de su agresor, que su agresor está en su casa o está deambulando por ahí. Puede también ocurrir que ni los niños ni las niñas y el agresor vean nada malo o inusual en estas prácticas, y que ni siquiera piensen que estos actos violentos constituyen violencia, sino que consideran
que son castigos justificados y necesarios ante sus reacciones de desobediencia. Puede que el niño maltratado se sienta avergonzado o culpable, pensando que se trata de un castigo merecido, y no quiere hablar de ello. Por otra parte, la violencia está omnipresente en la sociedad actual. La vemos cotidianamente en los medios de comunicación. ¿Cuántas películas o escenas de violencia se exhiben a toda hora por la televisión? Parte de las normas culturales y sociales del entorno del niño están ahí. Tiene consecuencias graves en su desarrollo. En casos extremos, resultan lesiones graves, incluso muertes, o impulsarlo a huir del lugar. Fíjese esta imagen. El daño está hecho. Toda forma de maltrato deja una marca permanente. Síntomas de violencia en preescolares. En un preescolar, en chicos de menos de 6 años, la exposición a la violencia doméstica los pone irritables, pueden ser regresivos, controlaban sus esfínteres y vuelven a hacerse caca o pis como lo hacían cuando eran más pequeños, pueden ser insomnes, ser sonámbulos, dificultades al separarse, dificultades de desarrollar su autoconfianza y no tener autonomía. En niños mayores y adolescentes, niños en edad escolar, puede haber ansiedad, depresión, volverse agresivos, estrés postraumático, dificultades para concentrarse, para dormir, etc. Todas sus áreas se ven afectados y a medida que van creciendo presentan mayores fracasos escolares, pueden llegar a cometer actos vandálicos, problemas de conducta o abusar de sustancias. Los adolescentes testigos de violencia doméstica toman esto como un modelo de acción y presentan mayores índices de implicarse en actos delictivos. Y tienden luego a justificar el uso de violencia cuando establecen una relación de pareja, sometiendo a su pareja. Violencia en el embarazo. También se ha demostrado que las mujeres se encuentran en un riesgo mayor de ser abusadas cuando están embarazadas. Y esto también incrementa el riesgo de que la pareja cometa femicidio. A veces una relación sexual violenta o una violación, por más que sea la pareja en la mujer, con un estadio avanzado del matrimonio, puede llegar a provocar el aborto. Hay efectos físicos y psicológicos en el feto, nacimientos prematuros o directamente la muerte del feto poco peso al nacer. Debido al estrés que sufren, las mujeres abusadas pueden recurrir al alcohol, la nicotina u otras drogas, y esto causa efectos sobre el feto o en el nacimiento. El estado psicológico de la madre también afecta al feto. Elevados niveles de las hormonas suprarrenales, afectando la regulación emocional. Como decíamos, los niños a veces no solamente son testigos del abuso, sino directamente son involucrados como víctimas o perpetradores involuntarios. A veces el niño interviene o la niña cuando ve que su madre está siendo abusada, con la esperanza de que la va a proteger y parar la violencia. Muchos niños permanecen en sus hogares para proteger a sus madres. También, al querer proteger o ayudar a la víctima, pueden ser agredidos y victimizados de manera física o verbal. Veamos los aspectos jurídicos.
Los profesionales pueden ser requeridos para hacer estudios acerca de estos impactos. Los niños que son expuestos a la violencia doméstica pueden llegar como víctimas o verse tironeados por las disputas de custodia parental, o ser requeridos como testigos de lo que ocurre en su familia, o menos frecuentemente como perpetradores. Hay controversias judiciales si la exposición a la violencia doméstica cae dentro de la definición de maltrato infantil. Distintos hallazgos reiterados indican que los niños que estuvieron presentes en casi la mitad de los incidentes familiares violentos, prácticamente en un 43%, comprometieron a la policía, siendo la mayoría de los niños involucrados menores de 6 años. Los infantes pueden tener actos agresivos o expresar los temores de manera psicosomática, dolores de estómago, enuresis, dolores de cabeza, rodilla, rabietas, llanto, conductas resalzantes. Evidentemente todo esto de conductas somatoformes o somáticas puede ser una consecuencia de su capacidad limitada para expresar verbalmente sus problemas y experiencias negativas. ¿Qué pasa con los adolescentes? Por un lado, los adolescentes son más independientes, tienen más posibilidades de decidir y actuar frente a la violencia. Pueden pedir apoyo a su familia extensa, a otros parientes que no están en el núcleo familiar de convivencia, o escapar del hogar. Evidentemente también actúan en su grupo de pares. Tratan de vigilar permanentemente la familia, tienen distintos roles de pacificador, de protector, de mediador, de arquero, entre comillas, de salvador, de denunciante, que no vamos a detenernos acá porque sería muy importante. Quizás en el apunte está más detallado. Sufren igual que los niños con distintos síntomas. La OMS en el 2010, Organización Mundial de la Salud, propuso aplicar un modelo ecológico. ¿Qué significa este modelo ecológico? Que debe ser un modelo integral que comprenda los diferentes factores para tratar la violencia doméstica. Factores socioculturales, las legislaciones, las diferencias sociales, económicas, etc. Factores comunitarios, si hay violencia en la comunidad y en la escuela, el desempleo, las redes de trata, el tráfico de drogas. Factores familiares, las discordias, la pobreza, historia delictiva, la escasa parentalidad, si hay o no apoyo familiar. Y factores individuales que tienen que ver con el temperamento o la personalidad de cada uno. Pasemos un poco ahora al tema juego. El juego online se está convirtiendo en una forma cada vez más popular de apostar. ¿Por qué? Porque hay ventajas para apostar desde su casa, las 24 horas, los 7 días de la semana, la facilidad para abrir una cuenta especial y la variedad de formas de juego que se ofrecen. Casinos, loterías, carreras, apuestas deportivas y otras formas, carreras de galgo, hipódromo. Y estos juegos de dados lo han convertido en la preferencia de muchos apostadores. ¿Por qué? Porque no tienen que moverse de su casa y pueden hacerlo en cualquier momento libre que tengan y en horarios insólitos sin que nadie se entere de lo que están haciendo. Una de las cosas
es el riesgo de ser operado por niños y adolescentes que sustraen las tarjetas de débito o de crédito de sus padres y las utilizan. Otro tema es lo atrapante de las nuevas tecnologías, llevando a que el usuario va perdiendo la noción del tiempo en que permanece conectado. Y a veces hasta deja de alimentarse con tal de seguir jugando. Y otro gran tema es la disminución de la percepción del valor efectivo cash. ¿Por qué? Porque al jugar con créditos o débitos, los jugadores pierden la noción de que están apostando dinero. ¿Qué pasa con los jóvenes? Christine Reilly, director ejecutivo del Instituto de Investigaciones de Juego Patológico en la Universidad de Harvard, División de Adicciones, dice: la adicción al juego de apuestas es 4 o 5 veces más frecuente en jóvenes y estudiantes universitarios que en la población adulta. Evidentemente, la interactividad de estas nuevas tecnologías rompe el modelo lineal de comunicación. ¿Por qué? ¿Cómo lo rompen? Porque los usuarios no solo consumen datos de múltiples fuentes, sino que asimilan mejor los contenidos multimedia, los comparten con otros, habitualmente sus amigos virtuales, los reproducen, los comentan, los modifican, son más actores que espectadores, crean sus propios contenidos, los redistribuyen en la web y esperan respuestas instantáneas y signos de aprobación de sus propuestas. Evidentemente, en esta relación social virtual ya han cambiado, y este cambio ha sido vertiginoso y acelerado por la reclusión en el hogar y la pandemia. Y en esta relación social virtual cambiaron la forma de vincularse, las formas de aprender, los hábitos de vida y también los valores personales. Se confía mucho más en alguien distante y que se muestre en la red que en una persona que se la conoce en una relación cara a cara o personalmente, de la cual se desconfía. ¿Qué es el juego online? Usar internet o las nuevas tecnologías para efectuar apuestas en juegos de casino, deportes, todo lo que dijimos. Las apuestas se realizan con tarjetas de crédito y las ganancias y pérdidas se registran mediante ellas. ¿Cómo se llama esto? Internet gambling o e-gambling. Es un término general para apostar usando la red. Gambling se lo traduce como juego de apuestas. Se está dando y ya se ha dado un recambio generacional. Fíjense que uno de los lugares donde hay más casinos en Estados Unidos, en Nevada, se está generando y se ha generado una revolución en los casinos. ¿Por qué? Porque están elaborando planes para un videojuego que pague ganancias no en base al azar, sino a la habilidad del jugador y a su interactividad. Estos juegos están dirigidos a atraer gente más joven. Y los desarrolladores de estos juegos, quienes los diseñan, confían que esto va a frenar la disminución de los ingresos que se dan en las generaciones jóvenes por jugar en las máquinas tragamonedas tradicionales y las terminales de videolotería.
no solamente, particularmente en Nevada, en Las Vegas, dice que se mueve hacia los videojuegos que pagan en el momento. Prevalencia de los juegos presenciales online. Distintos estudios científicos que se han ido haciendo en los últimos años han demostrado que la prevalencia, o sea, qué cantidad de problemas llevan los juegos online, es 3 a 4 veces mayor que la de otros tipos de juegos de azar. Según una de las autoridades en el área que existen en el mundo, Griffiths, los jugadores de Internet tienen más problemas relacionados con el juego que otros tipos de apostadores. Tienen más posibilidades de ser fumadores y bebedores de alcohol. Con mayor frecuencia son hombres, por lo general adultos jóvenes, solteros, altamente educados y empleados en puestos de administración. Fíjense que abajo en las referencias, Griffith ya en el 2002 hablaba del impacto social de los juegos por Internet, y Grum en Corea del Sur, yéndonos al extremo oriente, dice que el juego online ya en el 2013 en Corea del Sur era la droga más popular. Riesgos potenciales. Las apuestas en jóvenes. Por un lado está la familiaridad con los dispositivos, el anonimato, el fácil acceso, la privacidad, la disponibilidad 24 horas. Puede haber problemas de juego, el uso delictivo, la falta de controles, los hackers y el lavado de activos. El juego online es legal en numerosos países, entre ellos Estados Unidos, se inició en Antigua y Barbuda, es legal en Alemania también, en Australia, en el Reino Unido de Gran Bretaña, en Canadá y en muchos otros países. Fíjense que alrededor del mundo hay muchos websites populares. Prácticamente en cualquiera de ellos uno puede meterse y desde cualquier otro lugar del mundo apostar, siempre y cuando cuente con una tarjeta de crédito débito. ¿Cuál es uno de los mayores problemas? Las leyes a lo largo y a lo ancho del orbe son divergentes, no hay armonización, ni existen acuerdos internacionales para el control. Pasamos ahora hacia las nuevas tecnologías y el abuso de menores. ¿Qué variantes tienen? ¿Cómo se detectan, se previenen y proceden? ¿Cómo es la legislación actual y los dispositivos existentes? El acoso escolar y sus variantes, presencial y virtual. ¿Es el acoso infantil o bullying? Esto es sinónimo. ¿Qué es el bullying? El maltrato físico y psicológico hecho de manera deliberada y continua, recibe un niño por parte de otros que se comportan con él como cruelmente para someterlo y asustarlo, para obtener algún resultado favorable, los agresores, o satisfacer la necesidad de burlarse, agredir o destruir. Tiende a provocar la exclusión exclusiva de la víctima. Tipos de bullying: verbal, insultos o menosprecios en público, resaltan defectos físicos, es el más habitual. Físico, empujones, patadas, agresiones, con más frecuencia en la primaria que en la secundaria. Tipos de bullying: psicológico, miran la autoestima del individuo, lo hacen sentir que es el centro de atención, el objeto de burla.
pretenden aislarlo del resto del grupo y hacerlo sentir como el punto entre sus compañeros. ¿Cómo saber si alguien sufre de bullying? Presenta dolores somáticos, de cabeza, de estómago y vómitos. Pierde o se deterioran sus pertenencias personales, por ejemplo, los anteojos, la mochila, el uniforme está roto, pérdida de los estuches, los lapiceras, etc. Aparece con golpes, hematomas o rasguños. No quiere salir ni se relaciona con sus compañeros. Se siente muy mal. No participa de excursiones, visitas en el colegio. Quiere ir acompañado por sus padres a la entrada y salida. Se niega, pone excusas o protesta tratando de no ir al colegio. Consejos para la víctima. Denúncialo cuanto antes a tus padres o docentes a cargo. Habla con un adulto. Pídele a un amigo que te acompañe siempre. Escribe una carta expresando tu situación y dásela a un adulto en quien confíes. Él podrá ayudarte si no podrás decírselo personalmente. ¿Qué causas hay del bullying? A través de la familia se adquieren, como ya dijimos, los primeros modelos de comportamiento, que tienen una gran influencia en el resto de relaciones. Presencia de agresiones y violencia en la familia que el chico está acostumbrado a sufrir. Cuando los niños están expuestos a la violencia familiar, aprenden un modelo en el cual en el mundo solo existen dos papeles, el agresor y el agredido. Y a veces ven a la violencia como la única alternativa de responder al verse convertido en víctima. También la escuela. A veces hay una mala relación entre profesores y alumnos, tiene que haber mayor atención por parte de los padres y mejorar la relación con otros alumnos. Todo esto podría ser detallado y de hecho está más detallado en el apunte que les sacamos. Ciberacoso escolar y grooming. El grooming es algo distinto al bullying. Fíjense que en el Congreso Anual de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría se destacó la importancia del acoso escolar y el ciberacoso por el elevado riesgo de depresión y suicidio. Los efectores de salud mental y los pediatras tienen que conocer el problema porque en muchas ocasiones el primer síntoma son las somatizaciones, dolores de cabeza, de barriga. Se destaca la importancia de indagar la historia clínica acerca del colegio, las relaciones sociales y el uso de las nuevas tecnologías. Por ahí los compañeros se asocian para burlarse, denigrar a la víctima. Pasamos al ciberacoso escolar o ciberbullying y el grooming, o acoso sexual a menores. El ciberbullying o ciberacoso escolar es un tipo particular de ciberacoso donde solo participan menores. ¿Qué es el ciberacoso escolar o ciberbullying? El daño intencional y reiterado que un menor o grupo de menores ejerce sobre otro menor utilizando medios digitales, telefonitos inteligentes, etc. Se le produce daño a la víctima, deteriora su autoestima y dignidad personal, estrés emocional, es deliberado, el ciberacoso escolar, ciberbullying, no es accidental, y el agresor se refugia muchas veces en el anonimato. Es reiterado, no es un incidente aislado, y se hace por medio de digitales. Esto lo diferencia del acoso presencial o tradicional. Fíjense, formas de violencia en el Facebook. Tipos de ciberbullying. Fotos retocadas, insultos, memes, comentarios ofensivos, video personal, denunciar cuenta para bloquear, etc. Esto es una estadística de México, se ve por el léxico utilizado. ¿Qué es el grooming?
es un tipo de ciberacoso ejercido deliberadamente por un adulto o un menor con mucha diferencia de edad, para establecer un vínculo y un control emocional sobre el menor, el más pequeño, con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual. Una imagen puede más que 1000 palabras, fíjense, de la izquierda: hola, me llamo Diana, tengo 12 años, ¿y vos? Hola, yo soy José, tengo 13 años. Ahí lo ven a José de 13 años, con una foto, evidentemente, falseada, tomada de un niño de 13 años, un adulto que se hace pasar por niño. No siempre el objetivo del acosador es establecer contacto sexual con el menor. En ocasiones es obtener material pornográfico y distribuirlo por Internet. Sin embargo, el daño que se causa a los niños, niñas y adolescentes es el mismo que si hubiera producido mediante un contacto sexual. Esto es muy importante en el grooming. Fases del grooming. Hay una primera fase de una falsa amistad, después la relación se consolida y después se inicia el abuso. En lo que es el ciberbullying, el acoso cara a cara, hay similitudes: intencionalidad, desequilibrio de poder, repetición y roles asimétricos, y diferencias. En el ciberbullying hay mayor riesgo de depresión grave y suicidio de la víctima, sentimiento online de más impunidad, dificultad para percibir el daño, desconocimiento de los familiares de lo que ocurre porque el niño generalmente lo oculta. El acoso se da durante toda la semana, a cualquier hora, y audiencia graduada y viralidad. Lo presencial tiene que ser cara a cara, en cambio lo otro es anónimo y se lo hace viral, se lo extiende a un ámbito muy grande. Esta imagen es muy importante. Para acercarse a tus hijos, los acosadores usan las formas más descaradas. El peligro está ahí aunque no lo veas. Conéctate Seguro es uno de los sitios que permiten ver todo esto. Hábitos de uso de las tecnologías en niños y adolescentes. La edad de inicio es cada vez más temprana. Los niños de 2 a 3 años lo utilizan en forma habitual los dispositivos de sus padres. Esta conexión permanente puede atender a una necesidad permanente de contacto con sus iguales. Y esto acapara la mayor parte de su tiempo libre, en detrimento de la escolaridad o otras formas de vínculos u ocio. La mayoría de los menores pueden evitar la supervisión y usan de Internet de manera totalmente privada. Síntomas clínicos del ciberacoso: cefalea, dolor abdominal, marea, insomnio, los más frecuentes. Cambios bruscos del estado de ánimo, tristeza, apatía e indiferente, reservas de la comunicación y cambios de hábito: no defenderse de las burlas o bromas, miedo a salir de la casa, restricción de espacios escolares y lesiones físicas inexplicables. Y abajo de todo esto, algo que debe ser tenido en cuenta, que es la posibilidad del suicidio del menor. Bueno. Los agresores presentan con mayor frecuencia actitudes violentas o delictivas, consumo de sustancias y mayores posibilidades de presentar rasgos de trastorno de personalidad antisocial, confirmable en la adultez. El agresor no presenta un perfil único ni especialmente perturbado. Puede ser un sujeto que carece de una escala de valores conforme a un código ético moralmente aceptable. Y hay ciertas constantes como el abuso, el dominio, el egoísmo, la exclusión, el maltrato físico, la falta de solidaridad y la mentira. En las víctimas, gran parte de los casos tienen un antecedente de acoso presencial. La mayoría son menores que tienen dificultades para defenderse y defender sus derechos, más bien retraídos, con una escasa red social,
con baja autoestima y dificultades de interacción. En la víctima puede haber otros perfiles. El alumno seguro y brillante, el alumno habitualmente burlado por el grupo, porque es el buchón, el alumno descolocado, que ocupa cualquier papel que se permita con tal de que lo acepten. Ser el payaso del grupo, con tal de que no lo agredan. ¿Qué edad tiene el menor afectado del grooming? Fíjense, el grooming, ese acoso sexual. El 53% tiene entre 11 y 15 años. Y el 34% entre 7 y 10 años. En total, entre los 7 y los 15 años, los afectados del grooming ocupan casi un 86%. Los espectadores, hay indiferentes, implicados que tratan de ayudar al afectado, salen en defensa y se revisan de la víctima, o se ríen de la gracia, o agreden. Bueno, ¿cómo prevenir las prácticas riesgosas? Cuidar la identidad y la imagen digital, evitar la extensión de los rumores, no difundir información ni imágenes comprometedoras, no compartir contraseña, evitar las comunicaciones peligrosas y no practicar sexting. Bueno. La clínica del grooming puede traer consecuencias, desconfianza hacia los demás, dificultades para establecer relaciones futuras de parejas y lograr un apego seguro. Bueno. Todo esto está más detallado en el apunte. Bueno. ¿Qué objetivos tiene la intervención escolar? Que deje de acosarse a la víctima, proteger y apoyar a la víctima, coordinar con centros sanitarios y familia, actuación específica con los acosadores y observadores, sensibilizar a la comunidad educativa y derivación de los acosadores y víctimas a un centro de salud mental para ser evaluados. Fíjense el plan de actuación, valorar a la víctima, ver si hay ideación suicida en ambos casos, grooming o ciberbullying, el grooming denunciarlo, el ciberbullying contactar con el colegio, si hay respuesta adecuada, ver si hay colaboración y si no hay respuesta, línea de ayuda y denuncia. Y valorar siempre la interconsulta con salud mental. Bueno. En una víctima del grooming hay que trabajar la autoestima, el miedo, la culpabilización y la resiliencia de la víctima. Pueden ser útiles técnicas para el trauma y el estrés postraumático. La prevención puede ser primaria, secundaria y terciaria. Exámenes en salud, prevención secundaria si hay síntomas sin causa aparente y terciaria si hay depresión grave. La prevención primaria está orientada a evitar su aparición mediante controles del personal sanitario interesado en las consultas, para que se evite la aparición de estos problemas. La prevención secundaria está orientada a la detección precoz en menores que sufren o sean meros espectadores del ciberacoso. Y la terciaria ante situaciones consolidadas, ofreciendo ayuda y asesoramiento. Las intervenciones deben ser coordinadas con las familias y los centros escolares, siendo necesaria la participación de servicios sociales o unidades de salud mental.
Hay herramientas o guías infantiles publicadas para distribuir y entregar a pacientes y sus padres. ¿Qué es el sexting? Es un anglicismo para referirse al envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio del celular. Comenzó haciendo referencia al envío de mensajes de naturaleza sexual. Es una práctica común entre jóvenes y cada vez más entre adolescentes. ¿Cómo se originó el sexting? Desde que se originaron los medios de comunicación, las personas los han usado para enviar contenidos de tipo sexual. Pero con las tecnologías actuales está el peligro de difusión masiva e incontrolada de dichos contenidos. En el caso del sexting son contenidos muy íntimos generados por los propios remitentes, mediante la grabación de fotos, videos propios en actitudes sexuales, desnudos o semidesnudos, generalmente con destino a una pareja sexual o amorosa, aunque también a otros amigos como un simple juego. Destacarse en la vida, ser el más popular o la más popular, tener mejor cuerpo, el número de amigos, etc. ¿Cuáles son los motivos de los adolescentes para practicar el sexting? Creen que una imagen en un dispositivo móvil está segura y no prevén las variadas formas que esta imagen puede salir del mismo. Un robo, un error, una broma o la descripción del receptor lo hace. Confían plenamente en la discreción, cuando no en el amor eterno profesado por parte de su pareja o destinatario del envío. Carecen, obviamente, de experiencia vital suficiente que les invite a pensar que las cosas en la vida pueden cambiar por muy diversos factores. Los adolescentes también sienten cierta presión del grupo que les lleva a ganar notoriedad y aceptación en la red. Desconocen las consecuencias para su vida que puede llegar a tener el hecho de que esa imagen provocativa desnudo sea de dominio público. Diversos expertos y estudios atribuyen al contexto cultural en que crecen muchos adolescentes como el factor que impulsa el sexting, como un marcado culto al cuerpo, a las celebridades, y en que en el medio de comunicación de masas, sobre todo en ciertos programas de televisión, ejemplo, la cosificación de la mujer y del cuerpo femenino, ejemplo, programa de Tinelli cuando hacía ese tipo de cosas, promueven esos y otros valores de competitividad. Algunas de las razones para sextear: noviazgo, coqueteo, lucimiento, impulsividad, venganza, intimidación. Sextorsión, fotografías o videos de contenido sexual pueden constituir un elemento para extorsionar o chantajear al protagonista. ¿Para qué se utiliza esto? Para obtener algo de la víctima, amenazando con su publicación. ¿Qué datos de Argentina? Una ONG Alerta Vida, que trabaja con casos de grooming o ciberacoso sexual, hizo un estudio en 2015 y detectó que en el país 7 de cada 10 chicos sufrieron algún tipo de acoso virtual mientras navegaban. Taringa y el Consejo de Niñas y Niños y Adolescentes porteño vio que 1 de cada 2 adolescentes de 14 a 17 años se encontró con un desconocido que conoció por Facebook. Y solo 2 de cada 10 sintieron miedo de hacerlo. Fíjense el peligro que esto significa, con la posibilidad que existe de los secuestros y desapariciones para la trata de blancas, llevándola a otras provincias, etcétera, y drogándolas. Proceso judicial. Delitos informáticos. El 4 de junio de 2008, la ley 26.388 de delitos informáticos incorporó a Argentina a los países que encuentran una regulación legal. La ley 26.388 no es especial, que regula este tipo de delitos en un cuerpo separado del Código Penal, sino que una ley que modifica
sustituye e incorpore figuras típicas a diversos artículos del Código Penal actualmente en vigencia. Para regular las nuevas tecnologías, hay a lo largo de su articulado, esta ley tipifica los siguientes delitos: pornografía infantil por internet u otros medios electrónicos, artículo 128 del Código Penal. Violación a apoderamientos de vías de comunicación electrónica, 153, párrafo 1 del Código Penal. Intercepción o captación de comunicaciones electrónicas, 153, párrafo 2 del Código Penal. Acceso a un sistema de datos informático, 153 bis. Publicación de comunicaciones electrónicas y acceso a un banco de datos personales. El artículo 128 del Código Penal dice: cerrar el reprimido a prisión de 6 meses a 4 años el que produzca, financie, ofrezca, comercialice, publique, facilite, divulgue, distribuya por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de partes genitales con fines predominantemente sexuales. O también el que organice espectáculos en vivo de representaciones en que participen dichos menores. 4 meses a 2 años el que tuviera en su poder representaciones de las descritas con fines de distribución o comercialización. Y 1 mes a 3 años el que facilitara el acceso a espectáculos o suministrara material pornográfico a menores de 14 años. Delitos contra menores y docentes en la red. El sexting, la difusión y publicación de contenido exhibicionista y narcisista con tintes eróticos y sexuales. El ciberbullying, que ya explicamos. El grooming, adultos que adoptan la personalidad de un menor para con engaños obtener satisfacción de tipo sexual. El cyberbaiting, la burla, acoso y humillación por los alumnos dirigidas a sus docentes para sacarlos de quicio y conseguir que se derrumben psicológicamente o estallen. Tratamientos. ¿Dónde consultar? Vía judicial, comunicar la situación de maltrato, dirigiéndose a cualquier juzgado, comisaría o al fiscal de menores, para identificar al denunciante. Vía administrativa, los servicios sociales de comunidad, ponerte en contacto con los servicios sociales de tu zona. Vía asociaciones, en la que puedes reservar tu identidad. La propia asociación va a ser la que denuncia el caso a los servicios sociales correspondientes y realice un seguimiento de la intervención del caso. Recuerda, si un niño vive en hostilidad, aprende a pelear. Hablemos un poquito del estigma. El ludópata, quien padece problemas de juego, tiende a ser seriamente estigmatizado. Las personas que sufren de ludopatía informan que el estigma impide de modo reconocer su problema, sincerarse con los allegados, buscar ayuda o autoayuda y adherencia al tratamiento. Cuando hay problemas con los juegos de apuestas, el primer paso para recuperarse es aceptar el estar enfermo y dejar de negarlo. Entender que es una enfermedad progresiva y tratable que afecta al jugador y su entorno. El tratamiento debe ser integrado y de preferencia multimodal. 3 tipos de estigma en la ludopatía: el estigma público, la reacción de la sociedad y formación de actitudes negativas. Eso lo dijo Corrigan. Los ludópatas son viciosos y irresponsables que no tienen arreglo. El prejuicio. Estigma percibido, la creencia de que otros han elevado un juicio y mantienes ideas estigmatizantes. La mayoría de la gente cree que los jugadores de problemas son estúpidos e irresponsables. Y el autoestigma, que es muy importante cuando los individuos internalizan y aplican esta concepción social negativa, prejuicios a sí mismos, disminuyendo su autoestima, autoeficacia y autovalía. Soy un tonto irresponsable porque soy un jugador en problemas. Para experimentar el autoestima, la persona afectada debe anoticiarse de los estereotipos que le describen al grupo estigmatizado, acordar con ello, realmente culparse con su enfermedad,
pero la tercera es aplicarlo. La persona debe aplicarse estos estereotipos. Soy un enfermo mental, soy un adicto y me debo sentir culpable por el trastorno. Hay un estudio hecho por Ned Hinn, de Australia, presentado en 2016 en la Conferencia Internacional de Juego, para comprender por qué los jugadores son estigmatizados. ¿Quiénes lo estigmatizan? Hay una mayor distancia. Vamos a ver esta encuesta para hacerlo, el resto se lo van a ver. 203 encuestados con ludopatía en los 3 años previos, mayores de 18 años, 66% hombres, edad promedia 40 años, y 87% un puntaje mayor de 8 en los últimos 12 meses del test de encuestas sobre el juego, y el puntaje promedio 15. ¿Cómo nuestros encuestados se sienten debido a sus problemas de juego? Te miran y lo único que ven siempre son sus debilidades. Nunca consideran tus éxitos y logros. Me siento mal al no poder controlarme, me deprime y me baja mi autoestima. Me siento enfermo, avergonzado, rabioso y culpable. Como sabes, no quiero tener la compasión de los demás, sino que piensen sobre mí lo mismo que sobre los otros. Lo que ellos piensan no me importa, pero no puedo oír las cosas feas que siento sobre mí. 50% de los encuestados informados de haber sido devaluados porque los demás pensaban que tenían algún problema del juego. Incapaz de ser una persona normal, te miran como un ser inferior. Tonto, poco educado, como si fueran deshonestos, son insultados o agredidos verbalmente. Una minoría informó ser discriminado por su juego de apuestas, le ganaron préstamos, le dieron tasas financieras más elevadas, lo despidieron, le impidieron conseguir un alquiler para vivir y no lo promovieron a los trabajos. Enfrentando el estigma, hay algo que se llama el empoderamiento. Es un fenómeno positivo que la gente puede reaccionar al estigma teniendo una actitud más constructiva. Ser activo, reaccionar, teniendo rabia esperable y lógica contra la discriminación y optimismo sobre el futuro. El empoderamiento es un término complejo y multidimensional. Es clave para los miembros de grupos de autoayuda y autogestión para tener poder y tomar decisiones propias, tener acceso a los recursos e información, ser asertivo, aprender a pensar críticamente, dejar de ser un caso para pasar a ser una historia de vida. Crecer y cambiar, revelar la identidad oculta, mejorar la autoimagen, controlar la propia vida. Y contar con profesionales que no sean paternalistas a largo plazo, sino guías o coach en el proceso. Judy Chamberlain, el grupo del National Empowerment Center. No, yo quería comentar que hay una serie documental en Netflix que se llama Justicia para el Pequeño Gabriel, que es tremenda, muestra el abuso infantil. Y bueno, se ven muchas de las cosas que usted comentó, ¿no? Hasta el abandono del Estado, porque fueron los... Hay muchísimos ejemplos de todo esto que son expresados mediante películas. Inclusive hay algún film sobre los efectos que tienen los medios y la información masiva en manipular la ideología personal, ¿no es cierto? Las personas no tienen
en realidad esa autonomía de criterio, sino que son manipuladas de acuerdo a las conveniencias de momento, ¿no es cierto? Es muy interesante, ahora si ustedes focalizan distintos canales y ven los canales de televisión favorables a los republicanos y al presidente de Estados Unidos, que dicen que el problema está superado, que está todo perfecto, y los canales que favorecen a los demócratas diciendo que está gravemente enfermo y que se nota que no va a poder asumir la presidencia, etc. Es decir, de acuerdo a las conveniencias particulares, cada uno da una versión distinta de las cosas, ¿no es cierto? Y realmente el poder tener una opinión independiente sin dejarse llevar por los medios masivos es muy difícil hoy día, porque todos muestran defectos o virtudes de acuerdo a lo que más les parezca, o distorsionan las estadísticas también. Alfredo, buenos días. Yo quisiera que se pudiera aprovechar todo el material tan interesante que has traído vos para aplicarlo también en las instituciones, como puede ser el IJAN. Es decir, muchas veces fenómenos de este tipo que vos has estado describiendo aparecen en las instituciones, en el seno de las instituciones, para algún miembro o algún empleado dentro de la institución. Creo que esto tendría que ser interesante como para poder hacer una observación y aplicarlo a la casa. Es decir, que cada uno pueda ver si alguno de estos fenómenos se está dando para ver cómo evitarlos, porque lo más importante, como vos repetías, es la prevención. Entonces, todos esos fenómenos, si por ahí no aparecen dentro de la institución o dentro de los grupos, y ver cómo se puede hacer para prevenirlo, ¿no? Sí, muchas veces el tema del ejemplo del estigma, hay a veces empleados, nosotros lo hemos visto, no particularmente en el IJAN, sino en otras instituciones, que tratan de ocultar su pertenencia a un instituto de juegos, ¿no es cierto? O a la industria del entretenimiento, porque temor a ser estigmatizados por el público, dadas todas esas opiniones adversas que yo mencioné, ¿no es cierto? Que existen estimuladas por los medios y por distintas cosas. No sé si a ustedes les ha pasado, a alguno de ustedes, o ser estigmatizados por... Yo estaba viendo algunas publicaciones de periódicos, inclusive provinciales, en los cuales atacaban a autoridades provinciales, etcétera, ¿no es cierto?, en relación al juego. Basta. Y en otros lugares lo hemos vivido todo eso. Te veo muy pensativa. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, porque me quedé pensando cómo sería o cómo se denominaría en el caso en que la burla es adultos hacia otro adulto, ¿no? Más allá de que ese adulto finalmente como resultado de eso que pueda quedar estigmatizado o no. O sea, si el ciberbullying es solo en casos de alumnos, ¿cómo sería en el caso de adultos? Que también se refiere. También de adulto a adulto puede ser siempre puede haber siempre hay un agresor y un victimario. Y el ciberbullying puede darse de adulto a adulto también. No necesariamente. Era una duda que tenía. Y después respecto al juego, al menos en las charlas que nosotros hemos dado, tanto en las salas de casinos y y muchas veces que uno observa, el juego circula libremente y hasta es normalizado dentro de las instituciones. El tema es, estas capacitaciones de alguna manera tienen esa finalidad, ¿no? Que uno pueda autoevaluarse y ver dónde está situado respecto, ya sea juego o sea
jueguitos, o como le querramos llamar, ¿no? Digamos, nuestros vínculos con las redes, concretamente. Exactamente. Y estoy de acuerdo con el doctor Brizuela en que estaría bueno hacer un libro de circulación interna para, bueno, como para saber todas estas cuestiones y saber sobre todo qué hacer, cómo actuar y no incurrir a veces en errores de apreciación, diría. A veces es difícil, sobre todo al personal jerárquico al cual se le requieren opiniones, ¿no es cierto? Como decían el otro día, no, tal mató al hermano, creo que fue en una provincia, mencionaba Alfredo Mónaco, porque fue influido por el juego, ¿no es cierto? Y el juego lo llevó a matar al hermano, evidentemente. Hay 1000 otros factores que inciden en este tipo de cuestiones y no simplemente el haber hecho una práctica del juego, sino toda su crianza, su evolución, su infancia, su personalidad, su carácter violento, el tener una personalidad antisocial, etc. Todo eso debe ser cuidadosamente evaluado antes de tratar de emitir estas conclusiones erróneas. Sí, otra cuestión, perdón, quería agregar, otra cuestión es que si bien ahora se sacó del DSM-5 esta cuestión de las conductas delictivas, en personas que están muy afectadas con la ludopatía se producen, o sea, acá hemos tenido varios casos que han salido en los medios, ya sea de autosecuestros, violencia, siempre ligados a esta necesidad de conseguir dinero para seguir jugando. Sí, por supuesto. Inclusive hasta de prostituirse o robar o violentar o hacer cualquier conducta, malversar es lo más común, ¿no es cierto? Malversar fondos, contar con fondos. Hay un tema, Alfredo, que has mencionado, que es el empoderamiento, lo importante que es para que definitivamente vayamos tomando conciencia de cosas cotidianas, que estamos muy acostumbrados, que las tenemos muy internalizadas, pero que debemos cambiarlas. Por ejemplo, el gordo, el flaco, el rengo, el petizo, el enano, todas estas cosas que habitualmente se dicen y a veces en las instituciones se hacen muy pesadas y que debemos tomar conciencia de que esto que para uno resulta gracioso, para el que lo padece es muy doloroso, pero que nosotros en el consultorio somos los que lo observamos. En la institución, el estigmatizado lo soporta, lo sufre. Entonces, esto se puede traducir en enfermedades psicosomáticas, en cosas muy serias, que es momento muy oportuno para que tomemos conciencia todos de que poco a poco debemos ir cambiando en todo. Tenemos que respetar más al otro, entender de que el gordo, el petizo, el enano, esto es muy doloroso y que debemos cambiar, el viejo, esto lo debemos cambiar y creo que es un momento oportuno, ahora que estamos reunidos acá entre amigos, de empezar a poner algo así como las barbas en remojo, es decir, empezar a cambiar. Es fundamental. Todo eso, inclusive hay muchos programas de televisión que hacían burla en otras épocas. Yo recuerdo el programa del Chavo y cierto personaje, no me acuerdo su nombre, que era un pobrecito que tenía capacidades diferentes o que tenía una cierta retraso mental y era objeto permanente de burla y de risa en un programa de hace 20 años y todos nos reíamos. Este momento y aún se sigue repitiendo ese programa y difundiendo y haciendo burla de quienes tienen esas limitaciones en su desarrollo mental, ¿no es cierto? Realmente es inadmisible, ¿no? O la utilización de
la mujer como un objeto sexual, ¿viste? O los concursos de belleza, etcétera, y todo lo demás. Todo eso también está difundido y sigue estando, ¿no es cierto? Y la violencia, en lugar de haber disminuido, ¿cuántos programas de televisión destacan y series se dedican a hacer explícita en horarios de protección al menor durante todo el día programas de altísima violencia? Violencia, violaciones, etcétera, por más que digan inadecuado para menores, están. ¿Quién no tiene ahora acceso a canales de cable? Y están durante todo el día presentes. Quería agregar, acá en la provincia se ha trabajado mucho, sobre todo lo que era el Consejo de la Mujer y en el empoderamiento de la mujer, con lo cual hoy por hoy creo que estas cuestiones ligadas a lo físico ya no son tan comunes. Lo que es más común hoy por hoy es no analizar la conducta de la persona, sino a la persona, y aquello que tiene que ver, sobre todo en las instituciones públicas, con aspectos intelectuales o cognitivos de quienes las integran, ¿no? Hoy la burla pasa por ese lado, me parece. Exactamente. Sí, pero no han disminuido. Lamentablemente, la violencia, las agresiones, las burlas y el acoso, en lugar de haber disminuido, se han incrementado. Y ese laboratorio que ha generado la pandemia de estar encerrados en un ambiente muy pequeño, como ocurre acá en las grandes ciudades, padres y hijos en dos ambientes, y los niños presenciar la violencia de la pareja o ser atemorizados de que no salgan, prácticamente va a dejar serias consecuencias en los chicos, ¿no? Después de casi medio año de estar encerrados en esos ámbitos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Tema más que interesante, ¿no? Y la introducción esta para nosotros, es, bueno, los que no estamos en la materia, creo que abre un poco una visión distinta de todo lo que se viene, y bueno, estamos viendo que sí, que la agresividad y la descalificación de las personas es cada vez mayor, y lo posibilitan las redes sociales, se esconden detrás de una red social para decir cualquier cosa, las falsas noticias, lo que se te ocurra, ¿no? Una agresión permanente por todos lados, y bueno, creo que esto nos ayuda a ver las cosas de otra forma, y bueno, y tenemos que actuar de otra forma también, ¿no? O sea, cosas que están metidas en la cultura o en lo habitual de uno, tenemos que pensar dos veces antes de decir algo, porque bueno, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que vimos hace un momento. Así que bueno, yo creo que son nuevos paradigmas para ir desarrollando, trabajando. La provincia creo que ha hecho, como decía Wanda recién, en varios lugares están trabajando sobre distintas temáticas que hacen a la violencia familiar, al femicidio, todas estas cuestiones, bueno, que estaban quizás ocultas y que hoy se ven con mucha más claridad, y tenemos la posibilidad también de ir modificando esas cuestiones y de ir trabajando en un sentido positivo para morigerar estas acciones que le hacen mucho daño a la sociedad y a la familia. Así que seguir trabajando de a poquito. Muy bien. Y a poder manejarse uno más asertivamente y sabiendo cómo reaccionar ante estas cuestiones, ¿no es cierto? Poder dar un consejo, nos sirve para recomendar, etcétera. Nos sirve para nuestra vida privada, para aplicarlo en nuestro trabajo y en nuestra relación con el resto de la sociedad también, ¿no? Con los amigos, con otros círculos
donde uno se mueve también. Sí, porque uno puede, si sabe del tema, puede dar el ejemplo entre los amigos y contribuir a morigerar toda esta escalada de violencia en la cual somos testigos y a veces víctimas, ¿no? Pero hasta que no somos víctimas no tomamos conciencia de lo que ocurre. Por ejemplo, tantos agresores que se le ponen, que han amenazado de muerte a su mujer o a sus hijos, y que se supone que poniéndoles la tobillera y van a proteger a la víctima sin darle una protección efectiva, sabiendo que es gente muy alterada y muy violenta y agresiva, que va a ser mucho más rápida en romper ese aislamiento de 150 metros y matar a la familia. Y lamentablemente eso ocurre porque no se le presta atención a todo este tipo de cosas. Así es. Tenemos que contribuir entre todos a mejorar estas situaciones que hacen a la vida de la comunidad y a nuestro rol como integrantes de la misma. Les agradezco mucho la presencia, ha sido un placer y estamos siempre a disposición con Julio para contribuir a cualquier duda o si llegado el caso, dar algunas recomendaciones adicionales que yo tenía, por ejemplo, para hoy, en lo que hace a las formas de actuar frente a situaciones de violencia. En cualquier momento estamos absoluta y totalmente disponibles con Julio para todo ello. Desde ya, muchas gracias. Bueno, damos por finalizada la reunión. Saludos a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego, profesores. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la presencia.